Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el Comodoro de Marina Eduardo Ligio Ganeu. El Comodoro es veterano de la Guerra de Malvinas, es uno de nuestros héroes de Malvinas, con lo cual esta entrevista que vamos a tener hoy va a tener un significado y una emoción más fuertes de las que hacemos comúnmente. Porque no es fácil estar conversando con un héroe de guerra, porque eso realmente nos invade de emoción. Pero el Comodoro también ha sido aviador naval de caza y ataque, fue agregado de Defensa Argentina en Corea del Sur, es profesor de estrategia de posgrado de la Escuela Naval de Guerra, ha realizado diversos posgrados, autor de diversas publicaciones, y también es coautor del libro La cuestión estratégica, análisis y conducción. Muy buenas tardes, Comodoro, realmente un placer y feliz día. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar acá con vos y bueno, con toda tu audiencia, con todos tus seguidores en esta oportunidad. Un día como hoy, que como vos dijiste, se celebra un aniversario nuevo del Día de la Gente de Mar. Y bueno, te agradezco tus palabras por lo de veterano de guerra. En particular, creo que es oportuno reconocer que mi participación fue, obviamente como la de la mayoría que tuvimos que ir, nos tocó hacer lo que en el lugar se demandaba, pero a decir verdad, quiero yo reconocer primero a los 649 caídos en la Guerra de Malvinas, que son verdaderos héroes, y a otros muchos que realmente expusieron su vida al límite, anteponiendo la necesidad de la patria antes que su propia vida en la función que tenían que hacer. Eso no fue realmente la demanda, a mí no me fue tal, así que bueno, me siento honrado con tu reconocimiento, con ser veterano de guerra, pero amerita aclarar esta situación porque si bien yo viví la guerra, yo tuve, digamos, al lado de otros sufrimientos muy grandes, tuve relativa suerte por la función que tuve que cumplir, ¿no? Bueno, y entrando directamente a lo que es el centro de esta entrevista, tenemos que las jurisdicciones nacionales y la protección de los intereses marítimos es un tema central en tu vida particularmente, y que no cabe dudas que es muy sentido porque no solamente vos, como recién lo dijiste, estuviste relacionado, sino que muchas vidas han quedado en nuestro mar. Entonces es importante que el pueblo argentino sepa un montón de temas que desconoce y que vos nos vas a ayudar hoy a desentrañarlos y a concientizar sobre ellos. ¿Qué son los intereses nacionales y sus espacios? Bueno, este tema yo lo he abrazado con pasión, seguramente a raíz de esa experiencia que estuvimos hablando recién en la Guerra de Malvinas, ¿no? Donde estuvimos combatiendo por algo que creíamos nuestro y que estaba indudablemente en un ámbito marítimo, ¿no? Son unas pequeñas islas que suman unos 15.000 kilómetros cuadrados, pero que están rodeadas de un mar inmenso en el Atlántico sudoccidental, o sea, del sur hacia el oeste, frente a nuestras costas. Los intereses nacionales son aquellos objetos con un valor que hacen a la racionalidad de los seres humanos. Cuando a esos objetos nosotros los valoramos, por ejemplo, económicamente, o por la cantidad de gente que trabaja, o por el valor que tiene para otra persona que no soy yo, o por el valor que tiene por estar relativamente cerca, o no tanto porque está lejos, o porque es más grande, o porque es más chico, ese valor del objeto lo constituye en un interés. Cuando hablamos de los grandes intereses de la República Argentina, como el territorio, la libertad, la independencia,
los recursos naturales, todos aquellos elementos que sirven para satisfacer las necesidades y el bienestar de todos los argentinos, estamos hablando de intereses nacionales. Eso ahora lo podemos ligar, vale, sin que haga falta una pregunta, con el asunto central de esta conversación, que son los intereses marítimos. Los intereses marítimos, correcto. ¿Qué son? Que son básicamente todos esos intereses nacionales, objetos con valor relacionados con el mar y también con los grandes ríos, porque el tráfico internacional penetra en ellos, por ejemplo por el río Paraná, y lo constituye, le da un valor internacional, ¿no? Donde rigen no exactamente las mismas leyes, pero sí los actores internacionales entran dentro, diríamos, de las arterias nacionales para comerciar, interactuar con los argentinos. Se dice genéricamente que los intereses marítimos son los recursos y los usos del mar. Cuando hablamos de los recursos, podemos clasificarlos como renovables y no renovables. Unos se reciclan, como la pesca, otros se consumen y se pierden, como el petróleo, ¿no? Y después, en una clasificación transversal, como recursos vivos y no vivos. La pesca es obvio, recursos vivos, el gas, el petróleo, los minerales son recursos no vivos. Y después los usos. Dentro de los usos tenemos el comercio o la mercancía que circula por mar, el transporte con sus respectivos fletes y embarcaciones que lo mueven, los seguros, el turismo, las construcciones navales y todas las actividades relacionadas con el mar. Así que eso da a los países que son eminentemente marítimos un gran bienestar, y a otros, como la Argentina, que siempre ha mirado como la Pampa, casi un problema. Está en nosotros aprovechar todas las oportunidades del mar que están alrededor de esos intereses marítimos. Y aprovecho acá a simplificar un concepto. Para que esos intereses o esos objetos del mar sean intereses, los tenemos que conocer. Nadie quiere lo que no conoce, ni nadie desarrolla, ni protege lo que no quiere. O sea que el problema nuestro es conocer para desarrollar, proteger, usufructuar y disfrutar. A partir de lo que decís, viene la otra pregunta, porque uno mira al mar y realmente lo mira como para descansar, nunca lo mira desde un punto de vista productivo, y menos aún como un escenario de posibles amenazas o riesgos. Mirando nuestro mar, ¿tenemos algún escenario de amenazas o riesgos? Hablando geopolíticamente, ¿no? Bueno, vamos a ir a cuál es el tamaño, ¿no? del mar y dónde está ubicado. Bueno, está ubicado en el Atlántico Sur. El hemisferio sur es eminentemente marítimo, o sea, hay más agua que tierra. Recordemos que la Tierra tiene un 70% de mar y un 30% de tierra, pero en su mayoría la Tierra está en el hemisferio norte. Esa condición de estar en el Atlántico Sur y cercanos a la Antártida nos da relativa lejanía a los grandes centros económicos y de poder del mundo. Ahí nos acabamos de ubicar en la Tierra. La Tierra tiene 40.000 kilómetros de perímetro. La antípoda, Corea, está a 20.000 kilómetros. Londres está a 12.000 kilómetros. Europa está a unos 12.000, 15.000 kilómetros de distancia. Entre Buenos Aires y Ushuaia hay 3.000 kilómetros. Entre Río Grande, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas hay unos 400 kilómetros. Con esto estamos tomando posicionamiento en el lugar donde están los intereses y las amenazas que pueden haber. El territorio
emergido de tierra, obviamente de tierra argentina, son 2.800.000 kilómetros cuadrados. Creo que en la escuela primaria yo estudié que eran 2.778.000 kilómetros cuadrados en el manual del alumno bonaerense con el que estudié cerca de Bahía Blanca. Y bueno, el mar argentino tiene, sumando todas las jurisdicciones marítimas, no solamente el mar territorial, que es hasta 12 millas náuticas de la costa, unos 20 kilómetros, sumando la zona económica exclusiva que llega hasta las 200 millas náuticas, o sea, unos 350 kilómetros, y la plataforma continental extendida, o sea, el suelo y subsuelo marino más allá de la zona económica, que llega hasta unas 350 millas, o sea, unos 650 kilómetros, cuando yo extiendo esas jurisdicciones desde la costa del continente, ¿no? El triángulo argentino-sudamericano, más el mar de las islas del Atlántico Sur, más las costas de la Antártida, todo ese mar suma 6.700.000 kilómetros cuadrados. O sea, es el doble de los más del doble de los 2.700.000 kilómetros cuadrados que nosotros vemos en el mapa nuestro todos los días. A eso tendríamos que sumar de tierra 1.000.000 de kilómetros cuadrados de la Antártida. O sea que toda la tierra argentina son 3.800.000 kilómetros cuadrados, todo el mar argentino son 6.700.000 kilómetros cuadrados. Espero no abrumarlo con los números, pero es para dejar una idea de las dimensiones que tenemos nosotros para manejar. En total, esas dos superficies de tierra y mar suman 10.500.000 kilómetros cuadrados. Rusia son 17 millones. Estados Unidos, China y Canadá tienen entre 9 y 10 millones de kilómetros cuadrados cada uno. Nuestra tierra solamente nos da el octavo lugar en el mundo con los 2.800.000 kilómetros cuadrados. Ahora, cuando le agregamos el mar y la Antártida, nos vamos a 10.500.000 kilómetros cuadrados. En esos 6.700.000 kilómetros cuadrados está la mayor parte de los intereses marítimos argentinos. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque también hay intereses marítimos que van por fuera de las jurisdicciones nacionales. Por ejemplo, todo lo que es movimiento marítimo, tráfico marítimo, el comercio, los buques que llevan esa carga, van por fuera de las jurisdicciones y hay que protegerlos inclusive hasta donde estén los intereses hacia los cuales, o los actores hacia los cuales se dirigen. Por ejemplo, de la piratería, como hacen otros países, si eventualmente nuestro comercio pasara por Somalia o el Golfo de Guinea en África, ¿no? Así que, ¿cuáles son las amenazas? Bueno, tenemos una muy cercana, como es la disputa de soberanía que tenemos por las islas del Atlántico Sur. Llevamos 187 años de usurpación británica desde 1833. Si nosotros no hacemos nada, es evidente que eso lo vamos a perder. Esa jurisdicción de las Islas Malvinas, que era 15.000 kilómetros cuadrados, como dije, la tierra nada más, cuando fue usurpada en 1833. Que es lo único que piensa la gente. Sí. Es lo único que vemos, es lo único que vemos. A nadie se le ocurre pensar otra cosa más que el territorio de las dos islas. Tal cual. Bueno, lo que nadie sabe, ni siquiera sabía yo cuando estaba a bordo del portaaviones 25 de mayo allá en la guerra, era que en diciembre de 1982 se iba a firmar la Convención del Mar que determinaba esas distancias de las que hablé, sobre las cuales los estados ribereños, los que tienen costas, tienen derechos. Entonces, en diciembre de 1982, 6 meses después de la Guerra de Malvinas, con esa ley del mar, esa usurpación de 15.000 kilómetros cuadrados se convirtió con la zona económica exclusiva hasta las 200 millas en 1.800.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó después? Hace ya no mucho tiempo, en el año 2019 primero, y después en 2016 y 2017, se delimitó el límite del suelo y subsuelo de la plataforma continental, y se llegó hasta la distancia esta que mencioné de unas 350 millas de distancia, con jurisdicción del estado ribereño.
Cuando nosotros extendemos alrededor de Malvinas esa distancia de 650 kilómetros desde las costas, esa jurisdicción de 1.800.000 a fines de 1982 se convierte en 2.600.000 kilómetros cuadrados. Es decir, cualquier argentino en la calle podría decir casi otra Argentina usurpada en el mar. Si no hacemos nada frente a esa amenaza del Reino Unido, y acá voy a aprovechar digamos, ya que estamos charlando con la idea de ilustrar, si no hacemos nada con el Reino Unido, la vamos a perder. O sea, la historia nos va a condenar por no haber hecho nada, por ser de alguna forma cómplices de lo que nos está pasando. Aprovecho a aclarar que repetidamente lamento mucho, casi cotidianamente, leer en los diarios la alusión al Reino Unido con el nombre de Gran Bretaña o más ligeramente de Inglaterra. Inglaterra es uno de los reinos antiguos del Reino Unido. Hoy día es un equipo de fútbol, un equipo de rugby, un equipo de hockey, pero no es un Estado desde el punto de vista del derecho internacional y las relaciones internacionales. Gran Bretaña es una gran isla. Es la gran isla que sostiene a los tres principales reinos del Reino Unido: Inglaterra, Escocia y Gales. Pero es un accidente geográfico, no es un Estado, no es políticamente un actor en las relaciones internacionales y en el derecho internacional. El actor internacional que nos usurpa las islas del Atlántico Sur es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con esa pequeña porción del noreste de Irlanda que forma parte del Reino Unido. Aclarado esto, voy a pasar a las siguientes amenazas. Nuestro mar se liga muy cercanamente a la Antártida, ¿no? Obviamente es adyacente a la Antártida. Y ahí tenemos todo lo que es el tráfico norte-sur entre nuestro sur de Tierra del Fuego, o Río Gallegos, y todas las bases antárticas, o la existencia humana en la Antártica, con el comercio que eso puede implicar hoy y a futuro, más todo el tráfico este-oeste por el pasaje de Drake entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que en determinadas condiciones no tiene solamente importancia económica, sino estratégica, como ha quedado demostrado en las grandes guerras mundiales. Así que ahí vimos el valor de los intereses marítimos y del mar en relación a la Antártida, lo vimos en relación a las islas del Atlántico Sur, y ahora falta verlo en relación al espacio que tenemos bajo control. 2.800.000 kilómetros cuadrados, 2.800.000 kilómetros cuadrados, otra Argentina, es el mar de la Antártida. 2.600.000 kilómetros cuadrados es el mar de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. La mitad de cada una de esas cifras, 1.350.000 kilómetros cuadrados, es solo el mar que tenemos en nuestro litoral bajo control propio. Y que al mismo tiempo nos presenta todos los desafíos de la depredación pesquera y la pesca ilegal dentro de nuestra propia jurisdicción. Sumado a eso están los desafíos que nosotros tenemos con el petróleo, la explotación del petróleo y el gas en los fondos de nuestro mar, que a futuro puede generar importantes amenazas desde el punto de vista de la polución ambiental. A todos estos problemas del mar no podemos dejar de hablar de lo que es a futuro el desafío que presenta el cambio climático. Tenemos datos concretos que los podemos vivir sin dar tantas cifras como las que mencioné hasta ahora para no abrumar. El Polo Norte no tiene tierra, es nada más que hielo, a diferencia de la Antártida. Pues el Polo Norte en el 2050 está previsto que esté completamente deshelado y la navegación sea libre en aquella zona.
Para que te hagas una idea, en el 2000 yo estuve estudiando un año en Canadá, en Toronto. Y en aquella época, la circulación por el norte de Canadá se podía hacer solamente en 1 o 2 meses al año. En el 2050, la circulación podrá ser los 365 días del año. ¿Eh? Eh, Obviamente, al descongelarse el Polo Norte, también se Sí. está descongelando nuestra Antártida. O sea que está cambiando la temperatura del planeta. Si concluimos que se está elevando la temperatura del planeta, evidentemente se van a producir zonas de desertificación en la Tierra emergida, continental, y otras con grandes inundaciones, producto de grandes lluvias, porque se supone que podría incrementarse el régimen de lluvias, y al mismo tiempo, al inundarse, al elevarse el nivel de los mares, obviamente habrá inundaciones en las zonas costeras, y se verá dificultado el desagüe de los ríos en las zonas del litoral, con lo cual habrá mayor cantidad de anegaciones en las zonas como por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, todas cosas que podemos imaginar que en general, en toda la parte buena de nuestro país, nos haga presagiar que pueden llegar a venir tiempos no tan alegres. Paralelamente, aquellas zonas donde ahora la situación son desfavorables, como en la Patagonia o en la Antártida, podemos presuponer que pueden aparecer espacios hasta verdes, ¿no? Donde ahora encontramos nada más que piedra. Así que con la Antártida podemos ver que hay amenazas animadas que nos tienen que hacer pensar en security, en protegernos de otros actores, como amenazas no animadas que devienen nada más que de la naturaleza y, como dije, sobre todo del cambio climático. ¿Nos podés comentar un poco, que es un tema bastante desconocido, la cuestión antártica, jurídicamente, ¿cómo está el tema de la Antártida? La Antártida se rige por un tratado antártico que se consensuó en 1959, el año que yo nací, y que se puso en vigor a partir de 1961. A partir de ahí, los estados lo fueron ratificando, cada uno a su momento. Hay 7 estados que demandan soberanía, de los 13 estados que lo firmaron allá en 1959. Argentina tiene 13 bases antárticas, 7 de las cuales permanentes y 6 transitorias. Así, más de 30 países tienen bases antárticas. Pareciera que el único interés que hay por ahora en la Antártida es el de la investigación científica. De hecho, está prohibida toda ostentación militar o de fuerza debajo del paralelo 60 grados sur, que es donde tiene vigor el Tratado Antártico. Yo creo que tenemos que ser suspicaces respecto del futuro de la Antártida, como argentinos. Tenemos grandes intereses nosotros que cuidar ahí con esos 1.000.000 de tierra y 2.800.000 kilómetros cuadrados de mar que están en ese sector antártico argentino, que tiene relación con la proyección de la Argentina hacia el polo sur, ¿no? Va desde los 25 grados oeste hasta los 74 grados oeste, y al norte el paralelo 60 grados sur. Permíteme que termine esta idea. Sí. No, que Chile y el Reino Unido nos están reclamando sobre nuestro territorio también. Bueno, tenemos una superposición de 3 estados ahí. Todo nuestra demanda está dentro del reclamo británico y una parte de ella dentro del reclamo chileno. Lo que quiero decir es que con este futuro cambio, con este actual cambio climático y las perspectivas que estuve comentando, la Antártida va a ser un
territorio posible de ser explotado, no solamente explorado, explotado económicamente, y no solamente con fines científicos. Yo recuerdo que en 1972, en primer año de la secundaria, mi profesor de historia me dijo, somos 4.000 millones de habitantes. Hoy se dice que somos 8.000. En unos 40 años la población se duplicó. O sea que hay demandas de tierra, hay demandas de alimento, hay demandas de agua, hay demandas de energía y obviamente hay demandas financieras. Pero, ¿qué quiero decir? Los recursos son escasos cada vez más. Y nosotros tenemos grandes espacios vacíos en nuestra Patagonia y en la Antártida por descubrirse. No tenemos población que las ocupe. Y lo que más me preocupa a mí, hablando de intereses marítimos, es demostramos no tener interés por la ocupación de los espacios emergidos, desocupados, y por los espacios marítimos, que están, sobre todo desde el punto de vista argentino, desocupados. ¿Cómo no pensar, para cerrar la idea, cómo no pensar los argentinos en que hay actores que desde la antípoda se vienen a pescar a nuestra jurisdicción marítima, ¿no? Y en las adyacencias, como es el gran problema que se conoce como el de la milla 201, ¿no? Para ir terminando, porque ya se nos fue la media hora, realmente voló, muy interesante la charla. Si podés decirnos algunas ideas de acciones concretas para mantener latente nuestro reclamo sobre Malvinas y evitar el avance en la Antártida. Y una pregunta que está haciendo uno de los que nos está acompañando, Eduardo, dice, se acaba de anunciar la incorporación de un buque polar proveniente de Australia. Aparentemente es un buque que desafecta a dicho país. ¿Es una opción apta? Y con esto terminamos, si nos podés responder. Sí, sinceramente no conozco el buque está en servicio, viene de navegar, probablemente en no mucho tiempo haya que hacerle adaptaciones para que cumpla con las especificaciones técnicas que demanda el uso en los sectores polares, pero mientras tanto va a ser una gran ayuda, sobre todo para, diríamos, aliviar el esfuerzo que sufre sobre todo el rompehielos Almirante Irizar. Argentina creo tiene grandes oportunidades en aquellos lugares donde hasta ahora no ha prestado atención. Como dije, en la Patagonia, minerales, seguramente también petróleo todavía, y en el mar con todos los recursos y los intereses marítimos que mencioné. Y obviamente en la Antártida. Y con esa perspectiva del futuro de la Antártida, Argentina, así como lo hacen los países en el hemisferio norte, el caso más emblemático es el de Rusia, con toda su flota de 70 rompehielos y rompehielos nucleares que tiene también. Nosotros no podemos desconocer esa realidad, mirar al costado y no tomar las previsiones para estar en la Antártida, aprovechar las oportunidades económicas, los recursos naturales eventualmente cuando se produzcan, comerciar con la Antártida, abastecer a la Antártida, poblar la Antártida y demostrar como mínimo que la Antártida es importante, más allá de las bases que tenemos desde principios del siglo XX, ¿no? Desde 1903. Argentina fue el primer país que reclamó soberanía sobre la Antártida. Perfecto. Mira, Roberto nos está haciendo otra pregunta y con esta terminamos. Dice que las medidas de confianza del ámbito militar rigen desde hace 29 años y las decenas de buques británicos las utilizan. ¿Ha ejercido los derechos que surgen del Acuerdo de Madrid de navegar por las aguas la Armada Argentina? Qué pregunta que pone el dedo en la llaga. Y yo tendría que decirte que no hay un balance, así como los británicos vienen libremente a tomar puerto en Argentina, nosotros nunca hemos ido a tomar puerto en Stanley, ¿no? En puerto argentino. Al mismo tiempo tampoco ponemos a prueba las distancias de seguridad a la cual pueden navegar los buques de
de la defensa. Por ejemplo, la gente no sabe que no es lo mismo un buque pintado de gris de la Armada Argentina que un buque pintado de blanco de la Prefectura. La actividad de un buque de la Prefectura va a estar seguramente limitada por los británicos a ingresar a la FIX y la FOX, o sea, las zonas de conservación de recursos que han establecido alrededor de las Islas Malvinas, mientras que un buque gris, por los acuerdos de Madrid, puede acercarse hasta las Islas Malvinas sin tener ningún tipo de limitación, con los preavisos que corresponden según esas medidas de confianza mutua. Así que muchísimo, es un gran desafío y está en nosotros, repito, y con esto cerraría, conocer para querer y querer para desarrollar y proteger y para aprovechar todas las oportunidades que nuestro hermoso mar nos ofrece. Bueno, mi estimado Comodoro Eduardo Ganeu, realmente muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Ya nos despedimos por el horario. Espero que todos los que nos están escuchando les haya gustado, hayamos aprendido, nos hayamos informado un poco más sobre todo esto que hace a nuestro mar. Pensemos que una nueva República Argentina es posible si la construimos de una manera distinta. Nos encontramos entonces el próximo jueves a las 17:30, acá en este ciclo de entrevistas que hemos dado por llamar Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Chau, hasta el jueves. Muchas gracias, Carlos.